Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba. Querem y ande, reconciliaciu superíndice 3N en su casa mi amor, todo a la vista en series turcas. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a este su canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchísimos les apasiona, del romance, las reconciliaciones y las historias que nos roban el corazón superíndice 3N. Y su amigos, tal como lo leyeron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas donde el amor triunfa, a veces despu copyright ese de un drama de proporciones u con diéresis copyright picas. Pero tranquilos que acu les tengo todos los detalles jugosos. Prepu, rense porque hoy vamos a hablar de reconciliaciones que nos dejaron sin aliento, de parejas que parecuan imposibles, pero que al final, bueno, ya lo veru rene. Y antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y claro, a que dejen sus comentarios al final, que me encanta leerlos. Ahora sin más preámbulos, vamos a darle con todo al mundo de las series turcas. Hoy vamos a desentrar más menos a los secretos de esas parejas que nos hacen suspirar, llorar y gritarle a la pantalla. Vamos a hablar de esas historias que empiezan con un amor de película, luego se complican hasta el extremo, y que terminan, con suerte, en un final feliz, en muchas ocasiones dentro de las cuatro paredes de su hogar, su nido de amor. Y para comenzar, no podemos pasar por alto la relación superíndice 3N que ha dado tanto de copyright hablar y que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en la mano, la de Querem y Ande. Esos nombres que hacen que nuestro corazón superíndice 3N lata ese fuerte. Si bien no se trata de una serie como tal sino de la relación superíndice 3N entre dos actores muy queridos, su romance ha sido un autocopyright ticodramu superíndice 3N digno de cualquier telenovela turca. Ellos se conocieron en el set de Senu con diéresis al Capimi, o Llamas a mi puerta, una serie que, dicho sea de paso, es un ejemplo perfecto de lo que vamos a hablar hoy, pero que no vamos a profundizar en ella para tocar otros títulos importantes. Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel eran la pareja dorada, la que todos querían ver junta, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real, y a su sucedió superíndice 3, su relación superíndice 3N fue el sueu más menos o de muchos. Pero como en toda buena telenovela, la realidad también copyright N tuvo sus giros inesperados y desafortunadamente, la historia de amor entre ellos terminó superíndice 3. Pero acu viene lo bueno. Los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han estado rondando como un fantasma romántico, y todos los fans, incluyo copyright Dome, estamos pegados a las redes sociales esperando alguna seu más menos alguna migaja de esperanza que nos indique que el amor entre ellos volverá a florecer. Y que lo haga en su hogar, ese lugar donde empezó superíndice 3 todo. La prensa rosa de Turquía es tú que arde, todos los ojos es tú N puestos en ellos y nosotros, desde este canal, también copyright N a su que la vida real a veces imita al arte. Y la historia de Kerem y Hande es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 las reconciliaciones pueden ser tan dramáticas como las que vemos en nuestras series favoritas. Pero pasemos a hablar de otros ejemplos memorables de reconciliaciones que nos han hecho saltar del CEU superíndice 3N. Hablemos de la serie Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una joya del drama turco. Nos narra la historia de amor entre Kemal y Nihan. Una pareja que lucha contra viento y marea para estar juntos. El geu copyright nero de la serie, como ya habrán adivinado, es drama romántico. Los actores principales son Burak Uzuparrafoibit en el papel de Kemal, y Neslihan Atagul como Nihan. La serie nos lleva por un camino tortuoso, lleno de intriga, celos y manipulación superíndice 3N, todo orquestado por Emir, el villano de la historia, un hombre que no escatima en recursos para separar a nuestros protagonistas. Pero lo que hace especial a esta serie, es la forma en que el amor entre Kemal y Nihan persiste a pesar de los obstáculos. Se aman con una intensidad que traspasa la pantalla, y cada encuentro, cada mirada, es un recordatorio de que su amor es ese fuerte que cualquier adversidad. Su reconciliación superíndice 3N, al final de la serie, es un momento catártico, un respiro despu copyright ese de tanta angustia. Es el ejemplo perfecto de que a veces el amor necesita pasar por el fuego para resurgir a un ese fuerte. Lo que hace a esta serie tan especial es la química entre los actores principales,
que logran transmitir el dolor y la desesperación superíndice 3N de sus personajes de una manera tan real que es imposible no sentir empatia por ellos. Es una serie que te dejará con el corazón superíndice 3N oprimido, pero que al mismo tiempo te recordará que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el hogar, el lugar donde, después copyright ese de tantos sufrimientos y malentendidos, ellos por fin pudieron encontrar paz. Ahora cambiemos un poco de tercio y hablemos de Kiralikask, o Amor de alquiler. Esta serie es una comedia romántica, pero no se dejen engau más menosar por el geu copyright nero, acu también copyright n tenemos reconciliaciones que nos sacan una que otra lágrima. Los protagonistas son Baris Ardu párrafo como Umer y Elu párrafo insangue en el papel de Defne. La historia gira en torno a un contrato de alquiler en el que Defne debe enamorar a Umer, pero como suele suceder en estas historias, terminan enamorándose de verdad. La serie es llena de situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y escenas románticas que te sacan una sonrisa. Pero también copyright N tiene sus momentos de drama y tensión superíndice 3N, sobre todo cuando los secretos salen a la luz y la relación superíndice 3N entre Umer y Defne se tambalea. La reconciliación superíndice 3N en esta serie no es fácil, ya que ambos tienen que superar sus propios miedos y dudas para poder estar juntos. Pero al final, cuando se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, es uno de los momentos mundes tiernos de la serie, y esa reconciliación superíndice 3N tiene un sabor especial, el sabor del hogar, de ese espacio que construyeron juntos. Un dato interesante sobre Kiralikask es que su popularidad fue tal que la serie se extendió superíndice 3 mundes de lo previsto, a petición superíndice 3N de los fans. Esto demuestra que el público turco y el internacional estaban completamente enamorados de la historia y de sus personajes. Además, la química entre Baris y Elu párrafo inespalpable, y eso contribuyó superíndice 3 a que la serie se convirtiera en un con diéresis copyright sito mundial. Y si de relaciones con altibajos hablamos, no podemos dejar fuera de la ecuación superíndice 3N a Erkenci Kwai, o Pu Jaro Madrugador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanemi Khan, dos almas libres que se encuentran y se enamoran en el marco de una agencia de publicidad. El geu copyright nero es comedia romántica con toques de drama. Los actores principales son Demet Özdemir como Sanem y Khan como Khan. Al igual que las series que hemos mencionado, en Erkenci Kwai también copyright N hay conflictos, malentendidos y separaciones, pero también copyright N hay momentos de muchísimo amor y pasión superíndice 3N. La reconciliación superíndice 3N entre Khan y Sanem es uno de los puntos culminantes de la serie. Es una escena que todos los fans esperaban con ansias, y cuando finalmente sucede, es un torbellino de emociones. La química entre los actores principales es innegable y la forma en que interpretan a sus personajes hace que la historia sea aún cautivadora. La serie nos muestra el lado vulnerable de los personajes y nos recuerda que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Y esa lucha por volver a estar juntos, a construir ese hogar, es lo que la hace tan especial. Una curiosidad de esta serie es que el propio Khan es un fanático del deporte, algo que se deja ver en su personaje que es un amante de la naturaleza y la aventura. Esa energía que transmite el actor se ve reflejada en su personaje, lo cual la hace aún atractiva. Ahora pasemos a una serie que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares inesperados y con un poco de comedia, no, 309. Esta serie es una comedia romántica con un toque de humor absurdo. Los actores principales son Demet Özdemir como Lale y Furkan Palal como Onur. La historia comienza con un error en una cita a ciegas, pero que lleva a Lale y Onur a casarse para poder recibir una herencia. Por supuesto, lo que empieza como una farsa termina convirtiéndose en un verdadero amor. Y como en toda buena historia de amor turca, hay malos entendidos, celos y reconciliaciones que nos hacen reír y llorar. La serie es muy divertida, los diálogos son ingeniosos, y las situaciones son hilarantes. Pero también copyright N tiene momentos de dulzura y ternura, sobre todo cuando vemos CEU superíndice 3 el amor entre Lale y Onur va creciendo a pesar de las adversidades. Es una serie que te levanta el con diéresis nimo, y que te recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares insospechados. Y el hogar en esta serie toma un papel importante, siendo el lugar donde los personajes deben aprender a convivir y a amarse. Una curiosidad sobre No,
309 es que es una de las comedias románticas más vistas en Turquía, lo cual demuestra que el público ama este tipo de historias que combinan humor y romance. Y para finalizar con broche de oro, hablemos de Silla Bellazasc, o Amor en blanco y negro. Esta serie, a diferencia de las anteriores, es un drama con toques de acción superíndice 3N. Los actores principales son Birce Akalay como Ashley y Grados Brahimu con Dieres y Selikkol como Ferhat. La historia nos presenta a un asesino a sueldo y a una doctora que se ven obligados a casarse. Lo que comienza como una relación superíndice 3N de conveniencia termina transformándose en un amor intenso y apasionado. En esta serie vemos la transformación superíndice 3N de Ferhat, un hombre que ha vivido en la oscuridad y que encuentra la luz en los ojos de Ashley. La reconciliación superíndice 3N entre ellos no es fácil, ya que ambos tienen que superar sus propios demonios para poder estar juntos. Pero al final, cuando logran hacerlo, es uno de los momentos más conmovedores de la serie. Lo que hace especial a Silla Bellazasc es la forma en que la historia explora la dualidad del ser humano y nos muestra que el amor puede cambiar incluso a la persona más oscura. Además de eso, la química entre Birce y Grados Brahim es muy potente, lo cual hace que la historia sea aún más atractiva. Y aunque en esta serie el hogar no sea el foco principal, es el lugar donde se gesta este amor que logra transformar a sus personajes. Una curiosidad de esta serie es que sus escenas de acción superíndice 3N son muy bien coreografiadas, lo que la convierte en una de las series más emocionantes de los últimos tiempos en el panorama turco. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las reconciliaciones más memorables de las series turcas. Hoy hemos visto que el amor puede ser complicado, doloroso y lleno de obstáculos, pero también Copyright N es capaz de superar cualquier adversidad. Y el hogar, a fin de cuentas, es el espacio donde ese amor florece o se refugia. Hemos hablado de Kerem y Hande, de Kemal y Nihan, de Umer y Defne, de Kan y Sanem, de Lale y Onur, y de Ashley y Ferhat. Todas estas parejas nos han demostrado que el amor verdadero es capaz de perdonar, de crecer y de transformar. Y aunque no todas estas reconciliaciones se dan dentro de su propia casa, el simbolismo del hogar como el espacio donde el amor se consolida siempre es tu presente. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas historias que nos roban el corazón superíndice 3N. No olviden dejarme sus comentarios con dónde les son sus parejas favoritas, o copyright reconciliación superíndice 3N les ha conmovido mucho. Y claro, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que tenemos una cita cada semana para seguir disfrutando de lo mejor de las series turcas. Así que con esto me despido por hoy. Los quiero mucho y hasta la superíndice 3 Sima.